Ok, de acuerdo, pues Gracias, vamos a empezar a maestra. grabar. Ya, listo. Excelente. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Comentarles que es un curso taller. Las instrucciones ustedes las recibieron vía correo electrónico. Estaremos teniendo una sesión sincrónica donde estaremos trabajando aproximadamente entre 1 hora y media a 2 horas. Esto pues dependerá también de la participación de todos ustedes. Y posterior a esto tendremos un complemento de actividad de forma sincrónica donde tendrán que hacer la entrega de algunas actividades. Las actividades estarán cargadas con antelación y la idea es que puedan ustedes subir estas actividades y concretar pues el 100% de estas para acreditar el curso. Este curso tiene como nombre Inteligencia Artificial y Modelos de Lenguaje Conversacional y nos vamos a enfocar a su aplicación que tiene principalmente en ciencias de la salud. Es de vital importancia señalar que vamos a utilizar algunas herramientas en específico y que se requerirá que ustedes generen algunas cuentas para poder, en este caso, hacer actividades en el futuro. Para esta sesión, el día de hoy no será necesario en este caso, registro, pero lo dejaremos con instrucciones a través de la plataforma para que ustedes los hagan posteriormente. Pues antes que nada, quisiera hacer mi declaración de conflictos de interés, agradeciendo pues la presentación que hizo la doctora Dolores. Primero, pues platicarles que yo no recibo dinero de empresas dedicadas a la farmacéutica, ni dispositivos médicos, ni tampoco de alguna de las empresas mencionadas desarrolladoras de inteligencia artificial. Y pues bueno, quisiera empezar primero con esta imagen que fue una de las imágenes que le dio esa presentación al curso. Esta imagen que estamos viendo, como pueden ver, es una imagen compuesta donde podemos ver algunos elementos de la catedral, podemos ver unos elementos del Paraninfo, del degollado, del Hospital Civil, porque esa es la información que tiene, en este caso, este modelo que es el ChatGPT en su aprendizaje de red neuronal, que se conoce como DALL-E 2, que es un aprendizaje que tiene este desarrollo de OpenAI, donde permite, en este caso, escribir a través de texto, a través del lenguaje natural, y que la computadora, o en este caso este sistema eh, de aprendizaje automático, permite arrojar una imagen representativa, ¿no? En este caso, la información que dejamos aquí fue qué es la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, la base de datos de imágenes pública de la Universidad de Guadalajara involucra una serie de monumentos que los interpreta la computadora como un elemento único, ¿no? Entonces, esta imagen es una imagen compuesta de todos esos elementos y seguramente ustedes reconocerán algunos elementos arquitectónicos muy característicos de aquí de la ciudad, pero que, pues bueno, si ustedes le piden que les dé una imagen de la universidad, eso es lo que da la computadora, ¿no? O una de las imágenes que da. Empezando con esto, pues nosotros vamos a escuchar algunas noticias bastante interesantes, muy recientes. Por ejemplo, tenemos esta imagen donde dice que un artista gana un premio de fotografía con una imagen de inteligencia artificial, ¿no? Y este artista fue esta persona conocido como Boris Elgatsen, el cual, pues él participó en un premio de fotografía organizado por Sony y este premio él lo gana con una fotografía la cual fue creada a través de un algoritmo computacional, ¿no? Él rechaza el premio expresando pues de que ha logrado en este caso insertar una imagen completamente generada por la computadora y que los jueces humanos hayan determinado que era una de las mejores imágenes compitiendo contra otros fotógrafos, ¿no? Entonces, esto es la situación disruptiva la cual nosotros vivimos con la inteligencia artificial, donde empezaremos a ver la introducción del uso de la inteligencia artificial con funciones artísticas, literarias, audiovisuales, académicas, y donde es muy importante nosotros empezar a poner las reglas respecto al uso ético de estas herramientas y sobre todo, en lugar de irnos a un extremo de la prohibición, tenemos que empezar a conocer cómo operan y de qué manera nosotros podemos integrarlo en nuestra modalidad educativa, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos hacer que estas herramientas
sean útiles para las personas y que podamos evitar el abuso de estas, ¿no? De una forma responsable, ¿no? Se ha dicho en una noticia muy reciente de hace una semana atrás que la inteligencia artificial podría estar casi reemplazando cerca de 4,000 trabajadores en los Estados Unidos en el mes de mayo. Esto sale en CNN Expansión, sale en las noticias y nos habla al respecto de cómo la inteligencia artificial está siendo, desplazando ciertas funciones que los humanos pues nos encontrábamos realizando, ¿no? Entonces, en este momento el mercado laboral lo que va a estar buscando es que haya profesionales que estén con conocimientos en el uso e implementación de la inteligencia artificial, ¿no? Y de esta manera, pues vamos a ver que es una serie de funciones las cuales nosotros podemos entrenar a estos sistemas para que nos ayuden, ¿no? Pues quiero señalar, por ejemplo, aquí yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿quiénes ya han utilizado ChatGPT? Les pido que por favor a través del chat de esta conversación, de esta sesión, ustedes nos escriban sí y no, quienes ya lo han utilizado. Más que levantar la mano, nos gustaría registrar sus respuestas. Eso sería fabuloso para que quede escrito. Muchísimas gracias. Genial, ya hay una gran cantidad de personas que están en este caso contestando que sí lo han utilizado. Bueno, pues va a ser principalmente la herramienta que estaremos utilizando, ya que es una de las herramientas de acceso público. Es muy sencillo registrarse, empezar a utilizarla y sobre todo, pues es lo que se disparó en los últimos meses con una gran cantidad de millones de usuarios al día conectados, ¿no? Entonces, nos va a permitir a nosotros experimentar y es un sistema que vamos a platicar que es muy general, no es un sistema especializado en el tema de salud. Utilizaremos algunas otras adaptaciones para tratar de cumplir con algunos objetivos de salud, pero es importante pues señalar que es una inteligencia artificial o un modelo de lenguaje conversacional general, ¿sí? O sea, ChatGPT nos habla absolutamente de todo, trata de darnos una respuesta, pero vamos a profundizar en la sesión del día de hoy, pues qué es la inteligencia artificial y sobre todo, pues qué es ChatGPT, ¿no? Para esto es importante señalar que me di a la tarea, antes de empezar esta sesión, de compilar las conversaciones que ustedes hicieron a través de la plataforma. No han participado todos, pero pudimos, entre el robot y yo, poder, en este caso, sintetizar los intereses de algunos de ustedes, ¿no? Y sobre todo, cuál es su ocupación. Como pueden ver, hicimos una lista muy sintética. Esta no la hice yo, la hizo el robot. Lo único que hice fue entregarle la información que ustedes vertieron en la plataforma del Classroom, donde lo único que pregunté es, censúrame el nombre de los participantes, pero guárdame en una columna qué es la ocupación que ellos tienen y cuál es el interés que tienen por este curso, ¿no? Y es muy interesante la información que obtuvimos, ¿no? Porque esta información precargada nos permitió conocer cuáles son los intereses de ustedes de por lo menos 9 participantes y sobre todo qué perfiles tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que uno de los participantes dice que su interés es aprender sobre inteligencia artificial y cómo aplicarla en la clínica médica, conocer sobre modelos de lenguaje convencional, en la toma de decisiones, aprender sobre herramientas y ventajas de la inteligencia artificial en el desarrollo y la investigación, cómo aprender a implementar la inteligencia artificial en la salud y la docencia y sus consecuencias, en aplicar la inteligencia artificial en salud y educación, telemedicina, aprendizaje simulado, emocionado por aprender la inteligencia artificial en educación e investigación, explorar en el diagnóstico clínico, conocer las limitaciones y fortalezas de la inteligencia artificial en el área biomédica para guiar a los estudiantes, inteligencia artificial aplicada a la radiología y en el diagnóstico, así como también en el tratamiento, e inteligencia artificial aplicada en la labor docente en ciencias de la salud, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí están los perfiles de estas personas que respondieron. Seguramente ustedes estarán viendo su respuesta altamente sintetizada. Seguramente algunos de ustedes son estos participantes de los cuales extrajimos esta información. Entonces, como pueden ver, esta es una aplicación preliminar que estamos haciendo sobre el uso de esta plataforma, porque nos permite, cuando nosotros queremos, por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación, porque aquí lo ponemos como ejemplo,
quizás nosotros tenemos un gran cúmulo de información y nosotros queremos poner las reglas de la información que queremos que se sintetice, ¿no? Entonces, nosotros podemos decirle a estos modelos de lenguaje conversacional, yo requiero esta tarea y ellos se harán cargo del contenido de información que nosotros hagamos a tratar de cumplirla con las reglas que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Entonces, este taller es fundamental que nosotros podamos entender las reglas con las cuales opera principalmente estos sistemas de lenguaje que nos van a permitir a nosotros, a partir de esas reglas que entendamos, sacarles el máximo provecho, ¿no? Entonces, el elemento más sencillo del ChatGPT es la conversación o de estos sistemas de modelos de conversación. Esa es su función principal. Pero nosotros podemos establecer que escriba en ciertos estilos, que nos ayude a sintetizar información y poco a poco nos vamos a ir aclarando circunstancias que nos van a permitir entender que estos sistemas no están, en este caso, entendiendo qué es lo que estamos diciendo. Ellos lo que están haciendo es prediciendo lo que nosotros esperamos tener como respuesta, ¿no? Porque estos sistemas, vamos a explicar que su función principal es predecir qué es lo que sigue a partir de la conversación, ¿no? Otro de los elementos importantes, pues, es explicar qué es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es el uso de computadoras para tomar decisiones y generar, en este caso, predicciones automatizadas. Lo más llamativo de este campo, pues, es que no existe consenso sobre qué es inteligencia artificial, ¿no? Uno de los precursores del término fue John McCarthy. Él era un científico informático que en 1955 utilizó este término conocido como inteligencia artificial y pues lo consideran el padre de esta disciplina, ¿no? Él escribió dentro de la definición de inteligencia artificial que es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Pero el hablar sobre inteligencia es muy relativo, ¿no? El hablar nosotros acerca de inteligencia nos lleva a entender que es un elemento sobre las funciones de una computadora que quizás supera a todas las de una generación de computadoras, ¿no? Entonces, constantemente nosotros hemos estado expuestos a sistemas de inteligencia artificial. Solo lo que ocurre es que ya nos hemos familiarizado tanto con ellos que por lo tanto ya no los consideramos inteligencia artificial. Es decir, se ha vuelto tan cotidiano la utilización de ciertos algoritmos discriminatorios entrenados. Es decir, tenemos ciertos elementos aplicados ya en nuestra vida cotidiana que nos han hecho pues entender que la inteligencia artificial está en todas partes y por eso muchas veces nosotros ya no lo consideramos como inteligencia artificial. El hablar sobre inteligencia es una palabra que el término va en un contexto de tipo coloquial, más que técnico, como lo decía hace un momento, ¿no? Y se refiere a algo nuevo e impresionante y no tanto como la técnica informática. Es decir, inteligencia artificial es una categoría, al igual que hay otros elementos de tecnología e innovación disruptiva, como son la manufactura aditiva, impresión 3D, los dispositivos conectados a Internet o conocidos como Internet de las Cosas. Entonces, todos estos elementos son tecnologías muy recientes, las cuales han llevado a tratar pues de poderlas agrupar en una sola categoría. Entonces, inteligencia artificial es esta categoría, pero existen múltiples formas de entrenar una computadora, ¿no? La suposición tácita de inteligencia artificial es que es una computadora que supera nuestras expectativas de lo que una máquina normalmente puede lograr. Es decir, una inteligencia artificial puede ser en un momento dado cuando se desarrollan a partir de las capacidades de un celular, de su hardware, una aplicación de software que supera lo que hay en este momento, en este caso, en el mercado, por así decirlo de alguna manera, ¿no? O en el segmento tecnológico que hay. Algo que es muy importante es ahora los celulares, por ejemplo, que tienen la posibilidad de generar realidad aumentada, ¿no? Que nosotros podemos estar tomando un video en ese momento y existir simulaciones en 3D de objetos que no están presentes en la realidad, pero nuestra computadora o nuestro celular tiene la capacidad de generarlos en tiempo real, simulando ciertas características visuales, ¿no? Es decir, se pueden tomar medidas, existen equipos de telemetría a través del celular, se pueden visualizar catálogos de decoración
ahora a través de las computadoras, de objetos que no existen, ¿no? Porque los está generando en ese momento. Entonces, es una secuencia de código, es una serie de algoritmos que estarán en ese momento generando esa información. Eso nos está llevando a generar escenarios complejos y escenarios que nos permitan, pues, aplicar en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Uno, pues, de esos elementos del conocimiento, pues, podría ser la utilización de la inteligencia artificial en salud. Se puede usar más de una técnica para entrenar a las computadoras para que puedan tomar decisiones o predicciones automatizadas, por lo que la inteligencia artificial no es una tecnología única, sino una categoría de ellas, ¿no? Es independiente cómo se entrene, pero pues vamos a ver que una computadora moderna, independientemente de todos estos años que hayan transcurrido, no es más ni menos que una calculadora, ¿no? Una calculadora poderosa. Y aquí estoy poniendo una fotografía de una Casio Scientific, que una serie de funciones han permitido que estas computadoras sean programables. Tenemos las calculadoras Texas Instruments de hace tiempo que cumplen con funciones de graficación. Entonces, quizás algunos de ustedes han tenido estas calculadoras que tienen un procesador que es capaz hasta de correr algunos sistemas un poco más complejos que los que venían de fábrica, ¿no? Entonces hay quienes han modificado estas calculadoras para utilizarlas como una computadora portátil. Es bien importante también señalar que la inteligencia artificial muchas veces puede tener funciones como poder identificar una cara sin reconocer a la persona de una forma emocional. Es decir, una inteligencia artificial no va a decir, él es Netza, él es Juan, él es Diego, o sea, no importa. La inteligencia artificial lo único que va a identificar son características de la persona, pero no tiene ningún apego emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene emociones. Y de esta manera, nosotros podemos identificar que hay inteligencias artificiales que son capaces de diagnosticar, por ejemplo, una retinopatía sin entender qué es la ceguera, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial tiene funciones y parámetros específicos del reconocimiento, pero no es capaz de saber medicina, ¿sí? Es decir, una inteligencia artificial no se vuelve un doctor, una inteligencia artificial se vuelve una herramienta auxiliar para reconocer ciertos patrones a través de un entrenamiento. Y todos estos aspectos son importantes porque una inteligencia artificial en este momento no podría reemplazar a estos trabajadores. Los ordenadores de hoy solamente son capaces de comparar valores numéricos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos con una inteligencia artificial, hablamos con una, en este caso, una red neuronal, esa red neuronal o estos modelos conversacionales o modelos de lenguaje no nos están entendiendo qué es lo que estamos diciendo. No les importan en este caso las palabras que estamos utilizando, porque lo único que ellos ven son números, ¿sí? De esta manera, la inteligencia artificial se expresa en este libro del MIT de cómo funciona la inteligencia artificial, lo expresa como si la inteligencia artificial fuera magia, ¿no? Y una vez que entendemos cómo funciona el truco, ya no parece tan mágico, ¿no? Y entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que la inteligencia artificial es muy importante considerar que no es una persona, ¿sí? Y no es una computadora que nos está entendiendo. Es una computadora que está interpretando los datos que estamos nosotros ingresando a su sistema. Porque vamos a ver que todos los sistemas de inteligencia artificial tienen la necesidad de varios pasos, ¿no? La introducción de datos, tiene un proceso donde está el algoritmo, una salida, y muchos de estos elementos de inteligencia artificial son fundamentalmente refinables, como ocurre con ChatGPT, porque tiene la retroalimentación humana, que vamos a platicar más adelante acerca de ello. Existen varias tecnologías las cuales no son familiares y que podrían entenderse como inteligencia artificial ya desde hace tiempo atrás, porque cumplen las características de las mismas. Aunque rara vez nosotros nos vamos a referir a estos sistemas como inteligencia artificial, porque estamos altamente familiarizados con ellos. Algunos de ellos son motores de búsqueda, por ejemplo, el motor de búsqueda de Google. Tenemos los filtros para spam en los correos electrónicos. Muchas veces quizás nos pudiéramos estar preguntando nosotros cómo un correo electrónico es leído por nuestras bandejas y de tal manera pueda clasificar y decir esto es publicidad, esto es un correo importante, esto es basura y lo manda directamente a la carpeta de basura. Y es porque existen algoritmos los cuales reconocen ciertas características de ese correo electrónico, las cuales permite pues clasificarlo de esa manera. Entonces habrá patrones de palabras, habrá
direcciones de dominios o habrá características en los encabezados que inmediatamente el sistema los estará clasificando como correos electrónicos fraudulentos, quizás, ¿no? Es bien importante tener en cuenta que esto también ha sido aplicado, por ejemplo, a las calificaciones crediticias, las personas que van a pedir a un banco un crédito, o en este caso hay personas que se están buscando asegurar, ¿no? Un seguro de vida. Ya existen sistemas inteligentes que calculan prácticamente todos estos elementos, y pues algo que en este momento es muy habitual es conocer nosotros el pronóstico de tiempo, ¿no? Nosotros constantemente vemos las noticias quizás en la mañana o revisamos si el día de hoy va a ser un día soleado o si el día de hoy va a llover, y eso determinará la vestimenta o las precauciones que yo tendré en el transcurso del día, si hay riesgo de precipitación, de una lluvia. Y también es bien importante señalar que muy recientemente la inteligencia artificial ha sido utilizada también para las encuestas electorales, ¿no? Podemos ver que con una pequeña muestra de participantes humanos es posible generar un modelo que nos permita predecir los resultados quizás de las próximas elecciones. Todas estas funciones informáticas se basan en algoritmos que van a estar interpretando los datos y que van a estar basándose en inferencias. Estos van a permitir pues tomar decisiones y generar predicciones automatizadas. La razón por la cual nosotros como sociedad muchos de estos ejemplos no los consideramos como inteligencia artificial es porque no son muy familiares. Es decir, ya no los consideramos mágicos. ¿Por qué? Porque ya los hemos visto todo el tiempo, el estado del tiempo, las predicciones del estado del tiempo. Todo el tiempo estamos escuchando las recomendaciones, por ejemplo, de Google de las noticias, y no se diga ahora con las redes sociales, ¿no? Porque existen algoritmos tan complejos como el de TikTok, donde las personas tienen recomendaciones según sus patrones de conducta, de cómo hayan durado de tiempo visualizando ciertos contenidos. Entonces ya prácticamente el sistema sabe qué te gusta, en qué pasas más tiempo, y te va a exponer cada vez más de ese tipo de contenidos, ¿no? Y en algunas ocasiones genera la posibilidad de hacer algo que se llama el sampler, que hace una aleatorización, se desvía un poco de lo que te ofrece normalmente y prueba a ver si duras un poco más de tiempo con algunas variantes, ¿no? Y eso permite generar una nueva raíz de conocimiento en los programas para ofrecerte ciertos contenidos personalizados, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, con múltiples empresas. Por ejemplo, tenemos sistemas de streaming que nos muestran películas y series y primero nos van a mostrar, según nuestras preferencias, esos títulos de series o películas, así como también de música, ¿no? Hay servicios de música que ya dicen, pues, a ti te gustan estos artistas, pasas tanto tiempo escuchando esta música, te vamos a ofrecer estas características de otras recomendaciones. Este ejemplo que les estoy poniendo en pantalla es un ejemplo que desarrollé recientemente. Es el uso de utilizar la inteligencia artificial para modificar una imagen, ¿no? Esta imagen es la imagen de una persona que está cargando un objeto, y nosotros podemos poner ciertas reglas a la inteligencia artificial preguntando y evaluando a través de instrumentos ya validados sobre cómo puede en este caso mejorar la carga, o cómo puede evitar que esa persona se lesione en un futuro por la forma en la que está cargando un objeto, ¿no? Entonces, existen herramientas que permiten, en este caso, generar una calificación de los riesgos de posicionamiento de las personas. Esto es la evaluación que hacen muchas personas, auditores de cuestión ocupacional, pero ahora lo que hicimos fue que el robot analizara la imagen y que le pusiéramos condiciones de las posiciones, todo descrito en texto, dando calificaciones según los criterios de la herramienta. Y posterior a eso, se le estableció a la inteligencia artificial decirle que después del puntaje propusiera una solución, ¿no? Y después de proponer esa solución, la imagen fue modificada. Es la misma imagen, pero la imagen daba como solución la utilización de un montacargas, ¿no? Entonces, esta es la imagen ya ahora corregida, posterior a la evaluación, donde podemos ver que es la misma persona, pero ahora el robot lo que ha hecho es modificar el escenario. Esta imagen es la imagen que vimos al inicio, solo que ahora esta imagen ya posee la recreación de un montacargas, ¿no? Que es lo que esperaría que se utilizara según las características de la carga, según las características del sujeto de cómo carga el objeto, y de esta manera, pues la computadora no sabe que esa persona va a evitar lastimarse,
la computadora no sabe que con ciertas características de peso tiene que poner un montacargas, pero sus datos y las reglas que nosotros pusimos lo llevó a condicionar y a recrear un escenario que ahora visualmente es posible, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha llevado a la inteligencia artificial a quizás generar nuestras propias ilustraciones de situaciones que a nosotros nos interesa generar a partir de una imagen real. Es decir, nosotros podemos fotografiar la realidad y posteriormente pedirle a la computadora que edite según nuestras necesidades o según nuestras reglas. Y esas reglas pueden ser sustentadas, pues primero esperaríamos que pudiera ser sustentado en evidencia científica y que no dejáramos que la inteligencia artificial generara sus propias inferencias, pero nosotros, pues nuestro papel principal como humanos es supervisar, ¿no? Y vamos a platicar más adelante que la supervisación de la inteligencia artificial es fundamental. Ahora quisiera hablar sobre qué es ChatGPT. Y ChatGPT, como lo mencioné previamente, es una de las herramientas que estaremos utilizando en este curso. Es un modelo de lenguaje desarrollado por inicialmente una organización sin fines de lucro llamada OpenAI. Es un sistema de inteligencia artificial diseñado para generar texto similar al humano, basado con la información que se le proporciona. El GPT o el ChatGPT significa Generative Pre-trained Transformer. Es decir, es un tipo de inteligencia artificial que cae en una categoría que se conocen como Transformers. Y estas categorías, pues este tipo de inteligencia artificial utilizó una serie de datos. Sabemos en los documentos técnicos de OpenAI y en sus presentaciones técnicas, en su sitio web, que ustedes lo pueden visitar en el About de las herramientas, que OpenAI, su entrenamiento inicial en las versiones de ChatGPT, perdón, no de Chat, pero de GPT-2 y de GPT-3, fue la utilización, en este caso, de Reddit, las conversaciones de Reddit de miles de personas, de millones de personas, solo los elementos de Reddit más puntuados y que tuvieran las mejores calificaciones fueron utilizadas. Hicieron una descarga masiva de la Wikipedia e hicieron una descarga masiva de varias librerías públicas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, las de manuales de How to, como una de las páginas de internet más utilizadas. Y posteriormente, OpenAI conectó su plataforma a GitHub, donde están todos los repositorios de programación de muchos usuarios, donde tenemos librerías públicas. Entonces, prácticamente OpenAI aprendió de toda la información, el GPT aprendió de toda la información que había en el GitHub. Por eso es un programa o un algoritmo que es muy bueno programando. ¿Por qué? Porque se alimentó de todo el código de miles de personas y permitió, en este caso, corregir su propio código, ¿no? Entonces, el aprendizaje principalmente, esas son las fuentes: Wikipedia, todo hasta el año 2021, Reddit, una serie de librerías públicas, el archivo del internet también se dice que se utilizó, y de esa manera, esas fueron las primeras etapas pues, del GPT-2 y del GPT-3, que son sistemas que permiten completar o predecir lo que nosotros estamos escribiendo. Ya en la versión chat, lo que hace es que nosotros podamos llevar una conversación. Y el chat está basado en dos sistemas actualmente. El que es la versión pública es la 3.5 y para los usuarios que pagan tiene una función que es el modelo 4, ¿no? Que es más inteligente, más robusto, con más información vertida y más cuidada, y esperamos pues que tenga respuestas más complejas, ¿no? El ChatGPT está entrenado, como lo dice, una gran variedad de textos de Internet. No tiene conocimiento específico sobre qué documentos formaron parte de su conjunto de entrenamiento del sistema, ni tiene acceso a datos personales a menos de que se le proporcione explícitamente en una conversación. Es bien importante señalar que toda la información vertida en el ChatGPT tiene que aplicarse una cláusula de privacidad para que no guarde los datos. Es decir, si yo introduzco datos personales, nombres, direcciones, teléfonos, yo tengo que seleccionar en las opciones de la plataforma que no guarde estos datos, ¿no? Para el entrenamiento como tal. Es una opción que tienen los usuarios de optar por no utilizar los datos para el entrenamiento. Cuando se opta por utilizar los datos, pues es cuidar qué le ofrecemos en este caso al sistema, ¿no? Y esto va a permitir generar respuestas a través de la predicción
con lo que podrá seguir con un texto contestando lo que yo le he ofrecido, ¿no? Y esto se basa en patrones, ¿no? Que tienen que ver con el entrenamiento que llevó a cabo el robot en su fase de entrenamiento. De tal manera que si nosotros nos preguntaran o de esta manera muy concretamente quisiéramos hacer la pregunta, ¿una inteligencia artificial entiende lo que se dice? La respuesta concreta es no. Una inteligencia artificial no entiende lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial, este texto que estamos viendo aquí, es el mismo texto que estamos viendo de qué es ChatGPT, ¿sí? Pero así es como lo vería la computadora. Cada número que estamos viendo ahí es una letra, la cual está siendo interpretada en lenguaje ASCII. Entonces, actualmente ya no se utilizan, muchas computadoras ya no utilizan ASCII, utilizan más bien UTF-8. Es otro lenguaje para clasificar prácticamente las palabras, los caracteres. Y estos caracteres, es decir, la letra A es un número, la letra B es otro número, la letra C es otro número, y los números también se convierten en números, ¿no? Y los símbolos también, y los emojis también. Es decir, cualquier elemento del teclado de la computadora puede ser convertido en un número. Entonces, las computadoras lo único que hacen es ver patrones de números. Y el entrenamiento consiste en poder generar relaciones entre estos patrones de números. Es decir, la computadora, después de tener una serie de reglas y también tener una serie de contenidos, en este caso en texto, y que posteriormente son traducidos en numérico, va a permitir identificar relaciones. Estas relaciones, por ejemplo, vamos a empezar a ver que la computadora va a empezar a decir esta palabra o esta serie de palabras o textos vienen en conjunto, ¿no? Y se relacionan. De esta manera, lo que va a hacer para poder procesar esta información es que va a generar algo que se llama tokens. Y los tokens en un modelo de una red neuronal en un modelo del lenguaje automático o de aprendizaje automático, machine learning, que es lo que estamos viendo, estaría haciendo de esta manera una clasificación de estas palabras cómo se asocian, ¿sí? Y entonces diría, esto que yo estoy viendo aquí se asocia con otras 4 variantes, ¿no? Entonces, cuando genera los tokens, tiene la posibilidad, la forma en la que está programada OpenAI con su GPT, es que cada número o cada palabra, después de haber sido tokenizada o haber generado un número, tiene la posibilidad de 300 variables de conexión. Y después de esas 300 variables de conexión, hagan de cuenta que estamos viendo una posibilidad de enlazar palabras en una nube, vamos pensándolo cómo interactúan estas palabras, y se empiezan a asociar, y puede decir, por ejemplo, un árbol de decisiones. Si nosotros vemos, por ejemplo, un perro, una imagen de un perro, va a decir, este es un perro que pertenece a tal familia, a tal género, y este perro, esta especie, es un mamífero, ¿no? Entonces, ya después de los mamíferos pueden enlazar 300 posibilidades de tokens que están relacionados con los mamíferos, incluyéndonos a nosotros como humanos, ¿no? Entonces, de tal manera, cuando nosotros utilizamos modelos de lenguaje basados en el chat, como ChatGPT, nosotros podríamos escribir el que madruga y el chat nos va a decir, Dios le ayuda. No entiende un refrán el robot. El robot lo único que sabe es que la palabra el que madruga, si alguien lo dice, hay personas que van a contestar, Dios le ayuda, ¿no? Entonces, los refranes los conoce porque seguramente en parte de sus datos de entrenamiento fue posible, en este caso, asociar con mayor probabilidad lo que contestaría un humano, ¿sí? Y este proceso, el entrenamiento fue no supervisado. Y posteriormente existe una etapa que se conoce como fine tune o afinamiento detallado, donde va a permitir que haya humanos interactuando sobre las respuestas y que de esta manera se refuerce la respuesta que esperaríamos de un humano, ¿sí? Entonces, por eso el chat es tan convincente en sus respuestas, porque fue cuidado por humanos la respuesta y también fue votada de una forma, alguna escala cualitativa, cuál sería la respuesta más apropiada que esperaría un humano. De tal manera que nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones. La primera de ellas es importante tener en cuenta que si ChatGPT puede generar texto con fluidez,
y coherencia de forma impresionante, no comprende verdaderamente el texto que está generando, ¿sí? Como lo hacemos en este caso los seres humanos. No tiene creencias, no tiene opiniones, no tiene deseos, no tiene acceso a información en tiempo real ni a eventos que ocurran en el mundo, a menos de que haya sido ingresada esa información durante su entrenamiento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración cada vez que nosotros estamos utilizando estos sistemas. Por ejemplo, aquí continué con los refranes, con el sistema, y le puse camarón que se duerme, ¿no? Y contesta el chat, se lo lleva a la corriente, y hace una explicación a partir de la información de su entrenamiento, ¿no? Dice, este es un refrán popular donde algunos países de habla hispana lo utilizan para expresar que si alguien se descuida o confía demasiado, puede perder oportunidades o ser superado por las circunstancias, ¿no? Entonces, ahí explica qué son los refranes y dichos populares y sobre todo la ponderación de respuesta que tiene de entrenamiento GPT es que espera irse por la respuesta donde se haya tenido una posibilidad del 98% de que esa sea la respuesta consistente a través de los datos de entrenamiento y sobre todo pues el reforzamiento por parte de humanos, ¿no? Cuando nosotros regresamos a los modelos, nos vamos a dar cuenta que tenemos ejemplos de modelos en nuestras vidas diarias. Un modelo que estamos viendo aquí en pantalla, pues es el modelo climático, ¿no? El del el estado del tiempo. Y vamos a identificar algunos elementos que son importantes señalar de este modelo, ¿no? Nosotros estamos introduciendo, por ejemplo, en el modelo climático, datos de humedad, estamos agregando datos de nubosidad, estamos agregando datos sobre temperatura que pueden estar en este caso siendo alimentados por dispositivos o sensores o bases de datos históricas. Tenemos los datos de la presión y tenemos pues ese cúmulo de información de qué ha pasado en el año, quizás en 5 años atrás o 10 años atrás o 20 años atrás sobre los datos de humedad, temperatura, presión y nubosidad. ¿Qué nos permite hacer eso? Que exista una interpretación de este modelo donde cuando nosotros introducimos todos esos datos en el conjunto, podamos predecir y que exista la predicción de una probabilidad de lluvia del 20%, o que podamos decir que la temperatura promedio de los 5 siguientes días sea 34%, ¿no? Todo esto no es magia, todo esto es un sistema, un algoritmo entrenado con condiciones de datos que nosotros necesitamos ingresar y con un entrenamiento que vamos a conocer como redes neuronales. De tal manera que existen otros modelos también en nuestras vidas, como ejemplo, aquí yo pongo un piano convencional, el cual tiene un conjunto de cuerdas que al ser martilladas esas cuerdas emite un sonido. Y a la derecha tenemos un sintetizador o un teclado bajo un sistema, en este caso de comunicación conocido como MIDI, el cual hace una emulación quizás de un piano acústico, siempre y cuando tenga las grabaciones de a través de micrófonos, de cada una de las teclas que fueron quizás grabadas en algún momento dado, de ese piano que vemos a la izquierda, ¿no? Entonces, por eso vemos pianos electrónicos, ¿no? Los pianos electrónicos buscan emular las características de un piano acústico. Y esto es bien importante señalarlo porque nos permite a nosotros entender que todos estos elementos funcionan como una inteligencia artificial. Simplemente que las hemos aceptado nosotros, ya le hemos puesto estos algoritmos, nos parecen tan familiares que no los consideramos ya inteligencia artificial, pero la realidad en su momento fue increíble que un procesador tenga la capacidad de mejorar y modificar las condiciones de un amplificador o las características acústicas de un espacio, si es un auditorio, si es un cuarto cerrado, si es un lugar con azulejos. Es decir, puede la computadora generar condiciones de simulación de cómo se escucharía un piano en un ambiente sin techo, en un micrófono cercano. Es decir, eso es lo que hacen estas computadoras. Y cuando hablamos, si alguien está familiarizado con instrumentos electrónicos, conocerá que existen estas posibilidades al momento de crear música, ¿no? De que la música tenga las características de instrumentos reales, pero es porque se introdujo en esas computadoras datos de instrumentos reales y de esa manera la computadora hace pues un proceso lógico para poder hacer una emulación, una interpretación de la realidad de cómo se comportaría ese instrumento en la realidad, pero lo tenemos de forma electrónica.
Las redes neuronales tienen estas características. Estamos viendo aquí en pantalla una red neuronal simple. Necesita tener una capa de entrada de datos. Tiene que tener una capa con el algoritmo que nos permite, en este caso, conocer las condiciones o las reglas con las cuales se va a tener que establecer esa instrucción. Generalmente las redes neuronales y todos estos sistemas de inteligencia artificial que tienen aprendizaje automático esperan varios elementos. Uno, el ingreso de datos, la serie de reglas que va a tener y sobre todo que hay un objetivo, ¿no? Y cuando hablamos sobre el aprendizaje automático, el machine learning, lo que hace es que la computadora va a buscar la solución por sí misma con los elementos que nosotros le hemos estado dejando, ¿no? Y entonces va a estar constantemente generando simulaciones hasta poder llegar a la meta, llegar del punto A al punto B, ¿sí? De tal manera que existen, pues, varias aplicaciones de inteligencia artificial, como puede ser el reconocimiento facial, la traducción de idiomas, la guía de vehículos autónomos, que cada vez lo vemos más integrado, y todos ellos utilizan algoritmos de aprendizaje automático, ¿sí? Con muchas unidades matemáticas independientes para poder interpretar los patrones de datos complejos. Estas unidades se combinan, se comunican entre ellas y se ponderan proporcionalmente formando capas sucesivas de unidades y que esas capas reciben un ingreso de datos, lo procesan y hacen una salida de datos y vuelven a hacer un ciclo, ¿no? Un ciclo de procesamiento. Este patrón continuo continúa hasta una capa final donde se produce esa unidad final o ese resultado final y cada unidad matemática que se está generando se le llamará neuronas. Entonces, esa neurona, su conjunto como tal, va a generar algo que llamamos red neuronal en lenguaje computacional. De tal manera que nosotros pues, esperamos que estos sistemas puedan resolver el reto que nosotros le estemos proporcionando con las reglas que estemos proporcionando, de tal manera que pues viéndolo desde un panorama general, lo que necesitamos nosotros es conocer las reglas del juego de la inteligencia artificial para poder explotarlas al máximo. Tenemos múltiples ejemplos cotidianos. Este ejemplo que les estoy poniendo en pantalla es el ejemplo de un correo electrónico. Este correo electrónico tiene una entrada, una serie de entrada de correos, varios correos que no están etiquetados, ¿no? Entonces el algoritmo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener reglas específicas y esas reglas son, quiero que revises quién es el remitente, quiero que revises en qué fecha se mandó, quiero que revises la hora en que se mandó, quiero que revises el nombre de las personas y cómo está escrito el nombre, quiero que revises a quiénes se les ha copiado este correo, quiero que revises el texto de este correo electrónico y me establezcas cuál es el mensaje que me quiere transmitir y sobre todo si menciona la palabra dinero, si menciona la palabra préstamo, si menciona ciertas palabras que ya están en una lista negra, lo podremos considerar como un correo basura, ¿no? Entonces, de esta manera, la red neuronal lo que va a hacer es leer los datos crudos a través de esa entrada de datos, va a descubrir cuáles son las características y los patrones que son útiles para generar una predicción. Y estas predicciones son dicotómicas, porque como podemos ver, tiene la posibilidad de pasar la bandeja de entrada o puede tener la posibilidad de irse al spam, ¿no? Y tenemos la posibilidad de que se estén interconectando todos estos elementos de posibilidades y al momento de cruzarse estos datos, nos van a permitir a nosotros mandar, en este caso, a una sección de spam o una sección, pues, del inbox, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? En algún momento dado de estos correos, ustedes lo han visto, han recibido el correo de alguna persona que es humana y que no es un correo con la intención de estafarlos y dice, tu correo se fue al spam, ¿no? Entonces, el algoritmo falló en el sentido de detectar un correo bien intencionado, con un asunto importante quizás, y ahí es donde entra el último paso, el paso que se conoce como retroalimentación del usuario o user feedback, que es lo que estamos viendo hasta abajo. Muchos sistemas en las redes neuronales tienen ese rescate y ese rescate es el que permite hacer el aprendizaje. Entonces, si alguno de nosotros en algún momento dado nos ha dado miedo a alimentar y darle conocimiento a las redes neuronales, ustedes lo hacen todos los días con sus correos electrónicos. Lo que tú vas borrando, lo va registrando tu bandeja de correo. Lo que tú rescatas del spam y lo mandas a tu bandeja porque es un correo de una persona con un email importante, le estás dando aprendizaje y le estás dando mejora a tu correo electrónico. Entonces,
Cada vez que tú checas tu correo electrónico, lees tu correo electrónico o dejas correo olvidado, tu sistema está aprendiendo, ¿sí? Tu bandeja se está volviendo inteligente. Este tipo de sistemas de aprendizaje lo comparten una gran cantidad de compañías, principalmente la compañía, en este caso, los que utilizan correos de Outlook a través de Microsoft, así como también los correos de Gmail de Alphabet, ¿no? Entonces, de esta manera, Google, Microsoft son las principales compañías, Yahoo también tiene su propio algoritmo, nos permite el aprendizaje, ¿no? Y estos algoritmos, como pueden ver, tienen la posibilidad de que nosotros podamos marcar manualmente lo que a criterio humano consideramos que es de interés y lo que consideramos que es, en este caso, un correo indeseable, ¿no? Entonces, de esta manera, estamos viendo un sistema de red neuronal cotidiano, ¿sí? Entonces, es lo que les comento, la inteligencia artificial no es algo que sea ajeno a nuestra vida cotidiana, sino que simplemente lo hemos vuelto tan, en este caso, tan frecuente en nuestras vidas que ya lo ignoramos, ¿no? Y ese elemento de vital importancia que nosotros estaríamos utilizando en los sistemas para poder tomar en cuenta cómo corregir ese entrenamiento o cómo reforzar a una etapa más fina, se conoce como reforzamiento o aprendizaje reforzado a través de la retroalimentación humana o RLHF. Y estos sistemas lo que hacen es que el humano está cuidando las respuestas con las cuales fue, en este caso, en una etapa entrenada y en otra etapa de salida, el algoritmo, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando se ha equivocado el algoritmo y después entra la intervención del humano, permitirá refinar el criterio que tienen en este caso estos sistemas, ¿no? Entonces el RLHF es una técnica innovadora en el campo del aprendizaje por refuerzo para las computadoras, combina la retroalimentación humana con la capacidad de aprendizaje de un agente de inteligencia artificial. Mejora la eficiencia y la velocidad del aprendizaje al aprovechar el conocimiento y las experiencias de los humanos. Es decir, las computadoras en este momento, en esta etapa, las inteligencias artificiales requieren del humano para reforzar estos procesos y aprender, ¿sí? Y lo que estamos identificando aquí es que, pues, las computadoras seguirán viendo números. Entonces, nosotros le estamos diciendo, hey, este número no es el que debes de enlazar, deberías de enlazar estos números, ¿no? Entonces, de esa manera, la inteligencia artificial se vuelve más inteligente, por así decirlo. Eso que estamos viendo en pantalla es la explicación de cómo se hace el aprendizaje desde el sitio web de DALL-E 2, que es, como comento, uno de los módulos de aprendizaje por imagen y de interpretación de imagen. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo las etiquetas de imágenes de carros, ¿no? Pero si se fijan, no son carros, son aviones. Pero si nos vamos a la relación de qué tienen en común un avión y un carro, es transportación, ¿no? Y todos estos elementos la computadora estará aprendiéndolos y enlazándolos con la finalidad de discriminar qué es qué. Y lo que requiere y que es fundamental para cualquier inteligencia artificial son los elementos que permiten su entrenamiento desde un origen. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje automático o machine learning, lo decía desde ese momento, aquí yo tengo una serie de imágenes que saqué de acceso libre en Pexels y tienen ciertas características, ¿no? Todos ellos son gatos y podemos ver algunas características de estos gatos, ¿no? Unos tienen orejas puntiagudas, o la mayoría de ellos las comparten, las orejas puntiagudas, tienen ojos grandes, ojos de color, tienen patas, tienen una cola, tienen cierto pelaje, y esas son las características que está observando también el sistema de aprendizaje automático, ¿no? Está aprendiendo qué es un gato, ¿no? Y probablemente no sepa que es un mamífero, no sepa que es un felino con el cual el humano también se ha familiarizado y que lo ha adoptado como un animal doméstico, pero es esa imagen o esas características las que está identificando él como un gato. Desde la década de 1990, la mayor parte de la investigación, desarrollo y evolución de la inteligencia artificial ha sido principalmente en el aprendizaje automático o machine learning. Es decir, vamos a encontrar muchísimos libros y muchísimos artículos sobre machine learning porque ha sido principalmente la piedra angular de todos estos sistemas. Y en lugar de seguir las instrucciones de los desarrolladores humanos,
estos sistemas de aprendizaje automático pueden aprender a partir de los ejemplos, ¿no? Entonces, en lugar de que le digamos, vas a tener que buscar orejas y boca y bigotes y patas y todas esas características, te muestro un montón de imágenes, entonces tú vas a empezar a encontrar patrones, ¿no? Y esos patrones son los patrones numéricos que veíamos previamente, ¿no? Y es la característica que tienen estas imágenes. Van a tratar de enlazar, nosotros le estamos diciendo, estas son imágenes de carros. Y en ese momento, la inteligencia artificial no sabe qué es un carro, son aviones, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que son aviones, pero la inteligencia artificial va a identificar todos estos elementos etiquetados como carros o como vehículos que tienen turbinas, que tienen dos alas, que tienen una cola del avión, que tiene un área de fuselaje, que tienen ciertas características de ser color blanco, que está en el cielo, que el cielo puede ser naranja, azul, oscuro, dependiendo de la hora del día, y que hay nubes detrás, o que no puede haber nubes atrás. Entonces, todos esos elementos, la inteligencia no sabe que está viendo, pero lo que está identificando son esos patrones, ¿no? Entonces, de tal manera que este aprendizaje automático no depende totalmente de las reglas preprogramadas. Nosotros podemos poner reglas, pero el lenguaje automático lo que espera es que la computadora encuentre la forma de aprender a partir de lo que está observando o a partir del texto que se está introduciendo. Y siempre una característica que debe tener el Machine Learning o aprendizaje automático es que debe de fijar un objetivo y muchos ejemplos sobre la tarea y el evento. Y sus algoritmos van a aprender patrones y los van a aplicar, ¿sí? Es decir, y esto, pensándolo en salud, pues ustedes se podrán imaginar qué pasa con una computadora que ve muchos ojos, ¿no? Entonces va a identificar ojos sanos y ojos con algo raro. No sé qué enfermedad tiene, pero tiene una mancha, tiene una vascularidad anómala, tiene X lesión característica de una enfermedad, pero el robot o el algoritmo no va a ser un doctor, va a ser un detector de esas anomalías. Y eso va a ocurrir, por ejemplo, con las características del caminado de una persona, si es una inteligencia artificial enfocada a detectar enfermedades motoras, puede ser una inteligencia artificial enfocada a interpretar radiografías, por ejemplo. ¿Y qué es lo que tiene que observar? Radiografías, una serie de radiografías sanas y una serie de radiografías de pacientes enfermos. Y entre más pacientes enfermos haya en esa librería, más va a aprender. Y lo más importante es que haya humanos que en algún momento dado hayan logrado clasificar esas enfermedades o esa característica de imágenes para entregarle librerías al aprendizaje automático o nuestro algoritmo para que sea capaz de reconocer patrones, ¿no? Y que a partir de esos patrones nos pueda dar lo que nosotros interpretaríamos como clínicos o como profesionales de la salud, como un diagnóstico, ¿no? Entonces, si un sistema de inteligencia artificial o una red neuronal no tiene buenas librerías de aprendizaje, existirán la posibilidad de errores. Y lo más importante de ese algoritmo es que exista, a partir de sus errores, la posibilidad de refinarlo a través del reforzamiento o aprendizaje a través de humanos, ¿no? Que es la última etapa que platicamos, o el user feedback prácticamente de un correo electrónico. De tal manera que otro de los elementos importantes que vamos a ver en esta imagen es que estas son las características que puede visualizar, por ejemplo, una inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, después de analizar muchas fotografías de gatos, se va a poder dar cuenta que los gatos saltan, que los gatos tienen múltiples colores y va a generar una paleta de colores y va a decir, hay gatos pardos, y hay gatos blancos, y hay gatos negros, y hay gatos de diferentes tamaños. Y va a decir que los colores de los ojos de los gatos también tienen variaciones y que va a haber gatos que tienen rayas y que va a haber gatos que tienen bigotes largos y bigotes cortos y bigotes de ciertas características, que tienen 4 patas, que maullan, que tienen cola. Y después, si las imágenes poseen más datos, o si introdujimos texto acerca de los gatos, podrán saber que hay gatos que comen atún, así como también habrá gatos que toman leche, y así como habrá gatos que comen croquetas, y habrá otros gatos cazadores que cazan ratones, ¿no? Entonces, todos estos elementos, estamos hablando de un mismo objeto o de un mismo token que se llama gato. Y ese token gato ya tuvo la posibilidad de dimensionar, o sea, yo quiero que vean o que se imaginen
cómo opera una inteligencia artificial, mientras nosotros nuestro mundo lo percibimos prácticamente en 4 dimensiones, vamos a hablarlo desde el punto de vista físico. Nosotros tenemos profundidad, tenemos altura y tenemos ancho prácticamente de los objetos físicos que nos rodean. Y podríamos agregar una cuarta variable que es el tiempo, ¿no? O sea, estamos viendo que va transcurriendo el tiempo y que hay ciertas características físicas de las dimensiones que operan prácticamente en cualquier fenómeno físico que nos rodea, ¿no? La inteligencia artificial no tiene esas limitantes. La inteligencia artificial, al menos con lo que ofrece esta compañía, bueno, que ahora inició como una organización sin fines de lucro, pero después se convirtió en una compañía porque fue comprado por Microsoft, OpenAI, y no se diga lo que está haciendo también, por ejemplo, Google y su compañía Alphabet. OpenAI en sus documentos técnicos establece que las dimensiones, o sea, si nosotros lo trabajamos en el plano físico, mientras nosotros trabajamos en 3 dimensiones, en 3D, ellos trabajan en 300D, ¿sí? O sea, ellos tienen, cada token tiene 300 dimensiones. Y en sus modelos más actuales, estamos hablando del GPT-4, las dimensiones llegan a 1000, ¿sí? Entonces, el modelo 3 al modelo 4, la cantidad de terabytes de información utilizada es bárbara. O sea, es cada vez, no, es imaginarnos qué va a pasar ahora con la siguiente versión, un GPT-5 o un GPT-6, donde los sistemas van a tener la capacidad de recordar cada vez más. Por eso cuando ustedes empiecen a experimentar con estos sistemas, podrán pedirle al robot, podrán pedirle al sistema o al modelo de lenguaje que les recuerde la conversación, ¿no? Y les va a explicar, no recuerdo. La realidad es que ese filtro de no recordar es porque hay tantos usuarios que están mandando mensajes en ese momento que solo tienen la posibilidad de priorizar los últimos mensajes, ¿no? Entonces, la interacción que se tiene es que sí tienen la capacidad de pedir información de los datos previos, pero son limitados porque depende de cuántos caracteres, es decir, cuántos números le estés metiendo de datos al sistema, ¿sí? Entonces, los sistemas tienen un límite de datos, de texto que se pueden introducir y que cada vez se está ampliando. Está buscando que el sistema pueda dar respuestas más amplias, haciendo una petición adicional pues, al sistema, ¿no? De tal manera que nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí yo le pregunté al sistema, describe las características en viñetas de un gato, ¿sí? ¿Por qué le dije que en viñetas? Porque yo quería que me hiciera un listado, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el robot respecto a gato, ¿no? Dice, los gatos son mamíferos de tamaño mediano a pequeño, tienen un cuerpo ágil y esbelto con una estructura muscular fuerte, poseen patas flexibles con garras retráctiles que les permiten trepar y cazar, tienen una cabeza redonda con orejas puntiagudas y grandes ojos en forma de almendra, su pelaje puede variar en color, longitud y patrón, y es una de sus características más distintivas. Los gatos tienen una excelente visión nocturna y un oído muy agudo, poseen bigotes largos y sensibles que les ayudan a detectar cambios en su entorno, tienen una lengua áspera que utilizan para acicalarse y limpiar su pelaje. Los gatos son conocidos por su agilidad, equilibrio y capacidad para saltar las alturas sorprendentes. Son animales solitarios por naturaleza, pero también pueden ser muy cariñosos con sus dueños. Los gatos son cazadores por instinto y pueden capturar presas pequeñas como ratones o pájaros. Tienen capacidad de emitir diferentes vocalizaciones como maullidos, ronroneos y bufidos para comunicarse. Los gatos son animales nocturnos, suelen pasar varias horas al día durmiendo, son animales muy limpios y pasan mucho tiempo acicalándose, y los gatos son mascotas populares y se crían en diferentes razas con características y temperamentos distintos. Todo esto que estamos viendo nos suena a una conversación o un texto de una persona, y es un robot. Y todo esto tiene que ver porque el robot fue entrenado a través de una serie de textos, como lo decíamos en un principio, y en esa etapa de aprendizaje logró replicar la forma en la que nos expresamos nosotros los humanos. La diferencia entre el sistema GPT y el chat GPT es que el sistema chat GPT puede llevar una conversación con nosotros. De tal manera que todos estos elementos que estamos viendo aquí es una predicción de lo que se esperaría en la continuidad de las palabras, con una probabilidad del 98%. De tal manera que estos sistemas lo que están buscando es ofrecernos una probabilidad de predicción de palabras. ¿El robot sabe qué está diciendo? No, el robot no sabe qué está diciendo. El robot lo único que está haciendo es entregarnos, a partir de la instrucción que nosotros dimos, la posibilidad de las palabras o de los conceptos que fueron tokenizados
en el backend prácticamente del sistema y permitir en este caso generar esas salidas de datos. Como observan mis reglas, no establecieron cuántas viñetas. El sistema estableció, pues con estas son suficientes. Yo puedo decirle, dame 10 resultados, dame 15 resultados, dame 20 resultados. Dame resultados que no sean redundantes. Por ejemplo, aquí hay varios elementos que hablan, por ejemplo, de las características del gato o que caen en la subjetividad. Por ejemplo, aquí dice, uno de los elementos dice, pueden saltar alturas sorprendentes, ¿no? Yo le puedo decir de la misma manera del sistema, no me des ese calificativo, dime cuánto saltan en metros o en un sistema métrico. El robot va a buscar dentro de sus datos, de los tokens y del sistema embebido, porque eso es bien importante, los tokens después los convierte en un sistema embebido y ese sistema genera nuevos tokens que permiten ahorrar datos y comunicarse. Entonces, va a haber un momento donde esta salida de datos que yo tengo aquí se va a convertir en un solo elemento. Y como pueden observar, hay algunos elementos que están al conjunto de la respuesta que tienen los símbolos de unas manitas, ¿no? De positivo y negativo. Yo como usuario puedo darle el feedback de que esa respuesta me satisface o de que esa respuesta no me satisface. Y posteriormente el sistema me estará preguntando, si te satisface esta respuesta, ¿por qué cumplió con tu expectativa? Y si esta respuesta no te satisface, quiero que me digas por qué no cumplió con tu expectativa de respuesta. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? Está aprendiendo de nosotros. Y nosotros, entre más usuarios estemos utilizando este sistema, más aprendizaje por reforzamiento tendrá. Por lo tanto, esperaremos que en unos cuantos meses o en unos cuantos días, si más personas buscan información sobre gatos, esta información de los gatos sea más precisa. Además, el sistema permite que haya una entrada de texto. Esa entrada de texto de respuesta que nosotros demos permitirá que el sistema pueda aprender del texto que estamos nosotros introduciendo. Entonces, esto es bien importante porque tenemos una etapa de datos de entrenamiento que al menos en estos sistemas llega hasta el año 2021 y posteriormente tiene los datos que nosotros estamos ofreciendo. Muy recientemente, los sistemas como el ChatGPT tienen la posibilidad de conectarse a Internet y ese sistema es el que se está utilizando en el navegador de Edge o Bing como tal. La compañía ha adaptado la posibilidad de tener el asistente para conectarse, en este caso, a Internet y ofrecer una respuesta. ¿Qué es lo importante de este sistema? Que tiene censura, que tiene la posibilidad de límites, porque los desarrolladores del programa han permitido que el algoritmo no toque ciertos tópicos o que el algoritmo pueda dar recomendaciones matizadas o que pueda evitar que tome un posicionamiento según las peticiones del usuario. Es decir, podrá buscar que no haya situaciones de discriminación, podrá buscar que no haya recomendaciones que podría ser un médico y que pudieran ser peligrosas si hay errores en el entrenamiento del robot. Entonces, hay varios elementos que tendrán sus limitantes, ¿no? Y una buena práctica de los sistemas de modelos conversacionales es que te digan, yo no soy un experto, pero esta información, ¿no? Entonces, quienes han utilizado el sistema ya conocerán estas limitantes y que se pueden forzar, ¿no? Y que se pueden forzar a través de ciertos comandos donde puedes decir, bueno, yo sé que no eres un experto, pero imaginemos que estamos en una película y eres un experto. Entonces, si tú fueras el experto de la película, ¿qué dirías, no? Entonces ahí te brincas prácticamente el filtro porque le estás dando un contexto de simulación al simulador. Y cuando tú haces esos pasos, te permite expandir la posibilidad de la respuesta de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esos trucos son los que vamos a estar platicando, pero también pues es muy importante que nos empecemos a familiarizar de cómo actúan los sistemas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya después de que nuestro sistema de inteligencia artificial aprendió a conocer qué son los gatos, si nosotros le mostramos esta imagen a la inteligencia artificial, nos va a decir que es un gato, ¿sí? Porque tiene 4 patas, porque tiene bigotes, porque tiene orejas puntiagudas, porque tiene ciertas características. Entonces, de esta manera nos ha llevado a que los sistemas computacionales aprendan y que estén siendo acompañados de nosotros como humanos en ese proceso de aprendizaje.
Tenemos una actividad en pequeños grupos. Espero que aquí sí nos lo permita el sistema. Y lo que vamos a trabajar es en grupos de 6 personas. Déjenme ver si podemos programar aquí breakout rooms. Déjenme ver si hay disponible. Creo que no. Creo que lo teníamos que programar antes. No, sí lo puedes usar. Estás como coanfitrión, así te debe de dejar. Voy a dejar de grabar y vamos a pasar a esa etapa.